¿Cómo estás, Juan? Un gusto de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Turco? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Al revés, un placer. Bueno, a ver, ¿qué estás observando? No sé si esto significa que hay una ola o que son más los casos o que se visibilizan más los casos porque ahora se filman más. Tenemos las imágenes prácticamente de manera cotidiana de lo que ocurre en las calles de la ciudad de Córdoba. ¿Qué estás observando vos que seguís de cerca, porque sos un especialista en estos temas en el diario y en la radio? Bueno, mira, es de distinto, el análisis tiene distintas fases, ¿no? Por un lado, vos decís el tema de las cámaras, sí. O sea, yo otro día hablaba con un especialista en todo lo que es el tema de seguridad, y dice, en Argentina, dice, en gran parte en América Latina, básicamente la proliferación del uso de cámaras de seguridad, está alimentando este show del delito. Porque la verdad, en proporción, los grandes casos no se resuelven por las cámaras, o sea, lo único que se ve es esto, los rapiñeros, donde por ahí el 911 puede llegar un rato antes, pero no estamos hablando de que desbaratan a las grandes bandas, sino que están a los ladronzuelos, a los ladrones poca monta, es lo que sea. Pero esa imagen nosotros la vemos todo el tiempo, la vemos en un momento, en otro. Yo decía el otro día, el policía de civil que le apuntaba a un joven en bicicleta, en Colonia y General Paz. Había robado la bicicleta, lo corrió un policía y se le paró de frente a un policía civil, pistola en mano. Recuperaron la bicicleta. Pero esa imagen al cordobés medio le impacta mucho más Sí, sí. que el recupero de la bicicleta. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo con la inseguridad? Y ahora todos los días vemos videos de cómo se roban los cables en el Parque Sarmiento, cómo se roban esto, los medidores, esto, las canillas, las tapas del agua, o sea, rapiñeros, la industria de los rapiñeros. Eso sin lugar a duda lo que está demostrando es que hay un auge de la inseguridad en todas sus formas en Córdoba. Un auge que viene desde la cuarentena, la pandemia, la crisis económica y que no sabemos hasta dónde se va a disparar esta inseguridad. No se me ocurriría preguntarte a vos cómo se para esto, porque haría falta mandrake, como dice el expresidente de Uruguay, José Mujica, cada vez que le preguntan de la Argentina, le preguntan por el presidente Sí. argentino y dice, bueno, hace falta un mandrake. Para la inseguridad más o menos lo mismo. Ahora, sin llegar a esa pregunta, muchas de las personas con las que hablo, que son pocas en relación con las que hablarás vos de manera cotidiana, apuntan a los lugares donde se da la compra-venta de estos materiales, porque el que roba un timbre, una placa del cementerio, donde la directora o el director dice, bueno, pongan placas de cerámica para que no se las roben en lugar de la placa de metal. El que roba una reja, hemos visto en San Francisco, se roban una reja y se la llevan en bici. El que roba los cables para sacar el cobre o el metal. Todo eso va a la reventa. ¿Crees que la policía o la justicia está apuntando hacia esos lugares donde se da la compra-venta de lo que se roba? Bueno, eso, voy a decir, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo hacemos para la inseguridad? Sí, o sea, la discusión es muy densa porque empezás a hablar del tema de la cultura, la educación, la falta de trabajo, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la culpa la va a tener el otro. Y lo que nosotros decimos es, no queremos más comentaristas, queremos gente que se ocupe de esto. Porque si no, todos comentamos, decimos sí, que la macroeconomía, que la micro, que esto, que las generaciones, pero el vecino tiene miedo de que le roben, vos tenés miedo de entrar con el auto a tu casa de noche. Yo te voy a decir un ejemplo, al frente de mi casa, hace un mes se le llevaron el portón. Se levantaron y le habían sacado el portón de la casa, el portón de rejas. Fue al frente de mi casa, nadie escuchó nada. Y eso que vos decís, ¿quién se alimenta esto? ¿Quién es el que se queda con toda esta gran cadena de objetos robados? ¿Dónde están los reducidores? Hoy el cobre se está vendiendo entre 900 y 1000 pesos el kilo de cobre. Entonces llega. Ahora, el que recibe ese cobre no se va a dar cuenta que ese cable es robado, que todos esos elementos de dónde salieron. O sea, esos reducidores, ¿por qué no investigamos más eso? O sea, yo digo, desde el delito que más te duele, que es el asalto a mano armada, ¿de dónde salen las armas? Vos, ¿cuándo en toda tu carrera periodística cubriste un solo caso donde hayan detenido a un proveedor de armas en Córdoba? No, Nunca no se recuerdo. investigan los proveedores de armas. Nunca se investiga eso, las grandes cadenas. O sea, entonces, ¿dónde está el que le da las armas a los delincuentes? ¿Dónde está el que le prepara los handy a los delincuentes que salen con los inhibidores de alarmas y abren autos todo el tiempo? ¿Dónde está el negocio clandestino de todo este gran robo de cubiertas? ¿Cuáles son las gomerías
o por internet, ¿cómo se vende? Yo hablo con policías, ellos sí saben quiénes son. Vos le decís a los policías, dicen, no, vos querés saber cómo se venden las cubiertas robadas, fíjate tal lugar. Vos decís, entonces, ¿por qué no llegan a ellos? Ah, no, porque vos cuando les decís siempre hay otras urgencias, la fiscalía de turno no le importa, porque dice que es un delito menor, como sea, no se llega. Entonces, siempre esas industrias están activas. O sea, acá tenemos en Córdoba el caso muy famoso de una galería en pleno centro, donde todo Córdoba sabe que ahí se venden los celulares robados, que ahí se desactivan celulares robados. ¿Y qué pasa? Nunca pasa nada, o hay algún operativo para la prensa en algún momento cuando las papas mediáticamente le queman al gobierno de turno, pero después eso, el real negocio nunca se toca, que es lo mismo cuando hablamos de narcotráfico. O sea, podemos hablar de que hay un kiosco acá, un operativo espectacular allá, ahora se habló en los últimos días de esto, del hipódromo y esta banda y todo, pero realmente los grandes narcotraficantes no lo están tocando. Entonces, que me expliquen cómo llega esa droga a Barrio Liceo o a cualquier barrio de Córdoba. ¿Cómo llegó esa? No, no te la explican las investigaciones. Entonces, no estamos atacando el problema de fondo. Eso es por un lado. Y por otro lado decimos, ¿se puede tener la misma estructura policial que hace 20 años? Hace 20 años que tenemos la misma estructura, se divide igual el combate de la inseguridad. Hoy, el ministro de Seguridad en Córdoba se tiene que ocupar de los robos, se tiene que ocupar de los operativos por la pandemia, se tiene que ocupar de las fiestas clandestinas, se tiene que ocupar de los incendios forestales, de todo lo que es los incendios. La semana pasada se ocuparon de denunciar a un conductor que ebrio ingresó en contramano en la circunvalación. ¿Todo eso tiene que hacer un solo ministerio todavía? ¿No será hora de repensar realmente cómo hay que dividir el combate contra todos estos delitos de manera especializada, cada uno con recursos propios y con una logística propia? Entonces, ahí es donde yo planteo decir, ¿por qué seguimos con la misma receta todos los años? Córdoba ha tenido 7 jefes en seguridad capital en los últimos 3 años. 7 jefes de seguridad capital, o sea, son los que tienen que planear la prevención del delito todos los días. Tú tuviste 7 jefes, o sea, quiere decir que no lograste hacer una política continuada en los últimos 3 años solamente. Y que seguimos insistiendo en lo mismo. En los últimos meses, cuando iba a asumir el nuevo fiscal general y demás, se habló mucho en la policía de que había un plan para llevar toda la parte de investigación de la policía, llevarla toda a la justicia. Sacar todo eso, llevarla a la policía judicial y dejar una policía 100% enfocada en lo que es la prevención en las calles. Bueno, al final no se hizo porque nadie quiere pensar más allá, decir, todos quieren mantener su cuota de poder, pero no hay nadie que esté repensando esto. Seguimos con la misma estructura de los últimos 20 años por lo menos, cuando el delito sabemos que ha mutado de una manera fenomenal en Córdoba. La verdad que es muy interesante leerte y escucharte ahora en estos minutos, porque te llamamos para consultarte estos robos rapiñas, cotidianos, diarios, bueno, los robos de bici. Un bicicletero el otro día me dijo, vienen 4 personas promedio por día a pedirme que le venda una bici usada porque ya no quieren comprar más bicis nuevas para sus hijos. Y de repente me haces observar algo respecto a la política diseñada por el gobierno en materia de seguridad y la forma en que se está luchando, repitiendo modelos desde hace muchos años. Con lo cual, bueno, me estás dando un enfoque muy interesante para escuchar. No te quiero hacer la última pregunta, quiero preguntarte, ¿hay alguna pregunta que yo no te haya hecho en estos pocos minutos que vos quisieras contestar o quisieras decir algo? Ah, bueno, es insistir en eso, es decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo te digo, ¿qué está pasando para esto? O sea, en Córdoba realmente tenemos una fábrica de delincuentes. También yo creo que es hora de que nosotros como cordobeses repensemos esto, porque siempre nos gusta hablar de la Córdoba revolucionaria, de la docta, de la universidad, es todo. Yo te digo al revés. Córdoba es hoy una fábrica de delincuentes. O sea, ¿cuánta gente realmente está volcándose al delito? Vos ves con esto del delito de los rapiñeros, sí, es escandaloso. Esto te habla de una degradación social. Totalmente. Hay tipos que salen a la noche a robar canillas. O sea, no se van a hacer ricos con eso. Salen a robar cables con el riesgo que eso implica. O sea, ese es el nivel de sociedad que hoy estamos teniendo en Córdoba. O sea, yo creo que la delincuencia, yo siempre hablo que el periodismo policial, aparte de la delincuencia, es donde te muestran los síntomas más evidentes de otras cuestiones. El primer llamado de atención, el primer grito de auxilio es decir, mira, acá estás con un problema social. Bueno, o sea, hace 20 años que el narcotráfico en Córdoba cambió. 20 años Córdoba era ciudad de tránsito y en ciudad de consumo, de producción, de venta, de acopio de droga. 20 años donde siempre miramos para otro lado. Bueno, ahora todos estos fenómenos que estamos viendo ahora,
también vamos a mirar para otro lado creyendo que es un fenómeno pasajero, que esto tiene que ver con otras cuestiones y no nos vamos a hacer cargo de esto. Estas industrias llegan para quedarse. Si vos tenés una gente que está vendiendo en reducir cobre robado para después venderlo, lo vas a seguir haciendo si no lo atacas. Entonces cada vez vamos sumando más eslabones delictivos. El otro día yo estaba con colegas de Tucumán, dicen que Córdoba, Tucumán, yo te doy el ejemplo porque históricamente los cordobeses hablábamos mal sobre algunas personas que venían de Tucumán a delinquir. Sí. Bueno, en Tucumán dicen que los cordobeses somos la capital nacional del cuento del tío, que las estafas que se hacen en todo el país, estafas telefónicas, nacen y proliferan en Córdoba. Y ya hay investigaciones también en el sur del país, en Buenos Aires, en Salta, que dicen lo mismo. Si no, nos vamos a hacer cargo de esas industrias que tenemos en Córdoba. Temazo también para seguirlo, que lo seguís en La Voz del Interior. Juan, ha sido un placer, gracias por tu tiempo, por estos minutos con nosotros. Un gusto, repito, leerte y ahora escucharte con nosotros acá y bueno, y también además de La Voz en Radio Suquía. Un abrazo grande, Juan. El gusto ha sido mío. Un abrazo grande, Turco.